Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es sábado 20 de junio. Como lo hacemos habitualmente, estamos haciendo el informe vinculado al COVID. Afortunadamente, los últimos hisopados que hemos realizado a todos los vecinos de Carlos Casares que estaban dentro de una línea de posible contagio dieron todos negativos. Tenemos 173 personas que han sido hisopadas a lo largo de todo este tiempo y todos han sido negativos. Mantenemos, como ustedes saben, un vecino con domicilio en Carlos Casares, pero que no está haciendo la cuarentena en Carlos Casares y que no fue hisopado en Carlos Casares, que dio positivo asintomático. Y después tenemos 1.695 infraccionados. Le pido disculpas por la demora en el informe, pero ustedes sabían que hoy teníamos la videoconferencia con el gobernador, estaba la vicegobernadora y la directora general de escuelas, en función que hoy, por ser el Día de la Bandera, que además me está acompañando el profesor Martín Serra, que normalmente es quien me está acompañando en esta etapa para hablar de las fechas patrias, de aquellas personas como Manuel Belgrano que han sido tan importantes en nuestra historia. Hoy estuve acompañada por una alumna de cuarto año, que son las que habitualmente, los alumnos de cuarto año son los que habitualmente hacen la jura a la bandera en esta fecha, por Violeta Obregoso, a quien le agradezco mucho, la verdad que encantadora Violeta, agradecerle mucho a su mamá también que nos haya estado acompañando, la verdad que es un lindo gesto de parte de ella y además representó muy bien a todos sus compañeros de todo el distrito de Carlos Casares, porque en realidad ella tuvo la posibilidad de ser la representante de todos los alumnos de los distintos cuartos grados de todos los establecimientos de Carlos Casares. Así que eso hizo que nos tuviésemos que demorar un poquito. Dicho esto, le voy a pasar la palabra a Martín, que me está acompañando, para que hable un poco de esta fecha puntualmente, y después yo voy a hacer algunas referencias de las que yo hago habitualmente y que tienen que ver obviamente y básicamente con relación al COVID. Martín, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias Walter por la convocatoria. Muy buenos días a todos los vecinos y vecinas de Carlos Casares. Bueno, fecha particular y estas efemérides, como decía recién Walter, que vengo acompañándolos desde acá. Siempre son fechas que nos encuentra a todos reunidos en la plaza con, digamos, la gente del municipio y de las instituciones de Carlos Casares, de las escuelas y como un lugar de encuentro, ¿no? Pero bueno, esta pandemia nos obliga a estar en casa y trabajar estas fechas de este modo. Hoy, 20 de junio, se cumple el bicentenario del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, personaje central en la historia argentina, bien sobre todo en la historia de nuestro país relacionada a ese 25 de mayo, también a Güemes, de las otras fechas que estuve hablando, ¿no? en este proceso de independencia que atravesó nuestro país a partir de 1810. Y que, digamos, si uno retoma el pensamiento de Belgrano 200 años después, vemos que es un pensamiento que tiene una gran vigencia en la actualidad. Y también podemos decir que era un gran sabio, una persona que pensó la economía de estas tierras por primera vez. Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y falleció, como decía recién, un 20 de junio de 1820. O sea que este año, ¿no?, se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 años de su muerte. Por eso, a principio de año, en una de las primeras sesiones del Consejo Deliberante, en forma conjunta de los dos bloques que forman el cuerpo, decidimos que, en homenaje a Manuel Belgrano, que este sea el año de Manuel Belgrano y que esa leyenda esté presente en los documentos oficiales. Si nos preguntamos, o a cualquiera de nosotros nos preguntan quién fue Manuel Belgrano, lo primero que vamos a decir que es el creador de la bandera, ¿sí? Para mí es una definición un tanto injusta o un tanto acotada, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera, ¿bien? Su trabajo, su labor, su impronta fueron mucho más allá de la creación de la insignia patria. Fue un gran economista, un gran impulsor del periodismo, fomentó la industria regional, era un gran impulsor de lo que llaman las agroindustrias, fomentó la educación popular y también había en él
una gran sensibilidad social y era un promotor de lo que llamamos la justicia social. Belgrano estudió, ¿no? Como decía recién, él proviene de una familia muy rica, muy adinerada de Buenos Aires y logró hacer sus estudios en el Colegio San Carlos y luego se fue a estudiar a Europa, a España precisamente, a las universidades de Valladolid y Salamanca. Allí hizo sus estudios en abogacía y tomó contacto con las ideas de la Revolución Francesa. Tengamos en cuenta que cuando Belgrano se va a Europa, Europa estaba como muy convulsionada con las ideas de la Revolución Francesa que buscaban terminar con el antiguo régimen y proponía las libertades individuales. Cuando Belgrano vuelve y regresa a Buenos Aires en 1794, vuelve con su título de abogado y además con el nombramiento por parte de Carlos IV, que era el rey de España en aquel entonces, como primer secretario de Hacienda, del consulado, primer secretario del consulado. ¿Qué era el consulado? El consulado era un organismo colonial, bien, que se encargaba de controlar y fomentar actividades económicas. Fue desde ahí que Belgrano empezó a poner en práctica algunas de sus ideas, ¿sí? Por ejemplo, Belgrano tomó conciencia de la importancia de fomentar la educación, tomó conciencia también de la importancia de fomentar la enseñanza de oficios para la gente como vía de generar el bienestar para el país. Bien, creó escuelas, por ejemplo, de dibujo técnico, de matemáticas, también creó escuelas, dibujo técnico, matemáticas y no me acuerdo ahora cuál más, pero fue un gran impulsor de la educación. También Belgrano fue uno de los ideólogos de la independencia americana, ¿sí? Belgrano fue no solamente con estas ideas que traía de Europa, una persona que luchó por lograr la revolución, y muchas de las revoluciones latinoamericanas toman las ideas de Belgrano. ¿Y por qué no solamente digo que fue un pensador, sino también un luchador? Porque a pesar de ser un abogado, cuando la situación lo requirió, se puso al frente del ejército, o sea, dejó el papel, la pluma, el escritorio, el debate, para ponerse al frente de un ejército sin ser militar, como fue, por ejemplo, la campaña que llevó al Paraguay. En todos sus escritos, o en muchos de ellos, hay una gran sensibilidad social también de Belgrano. Belgrano se lamentaba mucho de que en el país o en estos territorios había muchas familias sumidas y él veía la contradicción porque decía que eran unas tierras tan ricas y no solamente se quedaba en la crítica, sino que él proponía cómo combatir eso. Para él el Estado debía asistir a esas personas. Decía que el Estado debía trabajo, ¿sí? Sobre todo desarrollando, como decía hoy, las agroindustrias, sobre todo las industrias del algodón y de la lana. Para Belgrano, el trabajo tenía un doble propósito para estas familias. No solo para, salir de esa situación económica como una ayuda, ¿no?, económica para poder subsistir, sino también pensaba que el trabajo dignificaba, ¿sí?, y que permitía el desarrollo individual y personal de las personas. También Belgrano fue uno de los primeros que en estas tierras planteó la idea de una reforma agraria. Planteaba Belgrano que aquellas tierras ociosas, aquellas tierras baldías, sean expropiadas y repartidas entre los más desposeídos. También Belgrano tuvo una especial atención hacia los pueblos originarios. Cuando estuvo en Misiones, declaró la libertad y la igualdad de todos los miembros de las comunidades aborígenes. Y también decretó el fin de los tributos y de los servicios obligatorios. Cuando viajó a Paraguay también, que en el camino en las riberas del río Paraná enarboló por primera vez la bandera, en esa misión que le habían dado para terminar con el foco contrarrevolucionario de Paraguay, Belgrano proyectó las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata, que luego, 40 años después, bien en 1853,
Juan Bautista Alberti los va a tomar como bases para lo que es hoy nuestra Constitución. Para finalizar un poco estas palabras de Belgrano, que cuando las pensaba yo quería no resaltarlo, como decía al principio, no resaltarlo tanto como el creador de la bandera, sino lo que fue él como un luchador por nuestra patria y un soñador. Siempre que uno lee una biografía dice, o lo que escucha es decir que Belgrano murió pobre, que Belgrano murió en la pobreza. Lo que yo digo muchas veces es que lo que omiten en general es que Belgrano provenía de una familia rica y que invirtió y destinó muchos de sus recursos, tanto humanos como económicos, para su sueño de lograr una patria libre y justa, para lograr ese sueño que tenía él de la revolución y de la independencia. Es más, Belgrano no se resignaba a morir pobre. Belgrano reclamó hasta los últimos días los sueldos que el Estado de la provincia de Buenos Aires le debía. Y días antes de morir, como veía cercano su final, dijo o pidió que si algún día se cobrase ese dinero, sea destinado a la construcción de escuelas. Por eso tenemos que considerar a Belgrano como un gran soñador y un gran luchador de una patria y de una Argentina libre y soberana. Y siempre tener en cuenta también su legado y su impronta en la educación. Él pensaba en la educación como una herramienta transformadora y en la economía como una herramienta para lograr la justicia social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, muy amable como siempre, gracias por acompañarme, gracias por acercarle un mensaje a los vecinos de Carlos Casares. Creo que realmente estas fechas de alguna forma nos marcan porque tenemos la obligación de pensar en estos próceres que de alguna manera permitieron no solamente el crecimiento y la independencia progresiva de esta América Latina tan grande, sino que además sus enseñanzas permitieron desarrollar otras cuestiones, como bien dice Martín, que no solamente lo hizo Belgrano, sino otros próceres también, que tienen que ver con la educación, con el trabajo, con un montón de otros elementos que aún hoy tenemos que seguir luchando para defender, porque seguimos insistiendo que la educación es clave, sigue siendo un elemento fundamental para el progreso de un país, de una región, de un ciudadano. Y por otro lado, Belgrano y la bandera, ¿no? Con lo que representa la bandera. Ese símbolo tan importante del cual creo yo no solo nos tenemos que sentir orgullosos, sino del cual creo que de alguna manera no tenemos que tironear. Tenemos que evitar, como a veces hacemos con las tensiones propias que tenemos los propios argentinos, que tiramos como de la patria, que tiramos de esta república, que tiramos de estas cuestiones. Tenemos que intentar de alguna forma entre todos de enarbolarla, de levantarla. Tenemos que levantar en ese símbolo de la bandera a nuestra patria. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, una crisis que tiene que ver con la pandemia y con otros hechos que están de alguna manera vinculados directa o indirectamente en este momento histórico también de la Argentina, porque estamos atravesando un momento histórico. Pocas veces hemos vivido una situación como esta en la Argentina reciente, de una pandemia mundial y de una crisis de otras características también que nos afectan desde lo comercial, desde lo laboral, desde la vida social. Creo que esto nos tiene que hacer mucho reflexionar sobre todos estos próceres que tanto hicieron, tanto lucharon, que dejaron sus recursos personales, que dejaron su vida, que intentaron de alguna forma impulsar todas aquellas cuestiones que engrandecieran nuestra patria. Y por otro lado, no dejar de imaginarnos a la bandera celeste y blanca, como este símbolo de la cual yo espero y deseo que pase lo que pase en este tiempo, no la tironeemos, que si no, por el contrario, más que nunca la enarbolemos. Esa es simplemente una pequeña reflexión con relación a este día y voy a volver tal vez al tema de mayor actualidad que tiene que ver con el COVID. Ayer nosotros elaboramos un informe porque claramente es una fecha también muy particular que es el día de mañana, domingo,
que es el Día del Padre. Quiero aclarar que nosotros no hicimos ninguna invitación para que nadie venga a Carlos Casares, sino que hicimos las aclaraciones necesarias para que aquella persona que llegara a venir supiese que eran los mínimos requisitos que tenía que tener para venir a Casares. Porque como ustedes saben, yo no puedo impedir el tránsito por las rutas argentinas. No es una potestad que yo tenga. Hay cosas que seguramente algunos conocen más y otros conocen menos, que tienen que ver con qué cuestiones un intendente puede hacer y qué cuestiones no puede hacer. Dicho esto, nosotros entendemos y estamos obviamente convencidos de que muchas personas, o algunas al menos, en el día de mañana iban a querer venir a visitar a su padre básicamente, o a visitar a su familia, aprovechando esta fecha del Día del Padre. Y que muchos de ellos, para poder llegar a Carlos Casares, y sí es un elemento que nos permite a nosotros no permitir ingresar a Carlos Casares, es si no tienen el certificado que acredita la circulación por las rutas argentinas, porque para poder circular hace falta un certificado. Y para poder entrar a Carlos Casares hace falta ese certificado. Ese es el punto 1. El punto 2, posteriormente, hizo falta hacer una aclaración adicional, que es una recomendación importante y que tiene que ver con que estamos de alguna manera solicitando la responsabilidad y la solidaridad de las familias de Carlos Casares, que es que aquel hijo que vive en algún lugar de circulación del virus, le estamos recomendando que no venga o que trate de no venir. Es una recomendación, ¿está claro? Le estamos recomendando que si efectivamente no tienen el test del negativo, no vengan, porque sabemos, ustedes seguramente han visto los noticieros, han leído los diarios, la preocupación que hay por parte del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, inclusive de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al creciente nuevos casos de contagios. Y que esto vamos notando como día a día se van sumando nuevos casos en nuestro entorno, ¿no? En localidades vecinas a Carlos Casares y en otras ciudades, y algunas de manera notoria, como el caso de La Barría, donde dio un salto exponencial. Por eso es que nosotros, vuelvo a decir, no le podemos impedir a alguien que venga. Podemos evitar que ingrese si no tiene el certificado. Y lo vamos a hacer. Porque consideramos que esa persona está infringiendo la ley. No se puede circular por las rutas si no se tiene el certificado de circulación. También fuimos claros y dijimos que si solamente dentro del vehículo lo trae un pasajero y los otros no, los otros se van a tener que quedar afuera. Tienen que traerlo todos. La única excepción, y también quiero ser claro porque si no la voy a poner a Norma, que es la responsable de la Guardia Urbana, en un enorme compromiso, es que si el padre tiene un certificado, la madre tiene un certificado, no van a dejar los dos niños en otro lugar. Seguramente van a venir con los niños y obviamente que los niños no tienen la obligatoriedad de sacar un certificado. Pero vuelvo a decir, nuestra recomendación, nuestro pedido claro, quiero ser claro y contundente con relación a esto que estoy solicitando, es pedirle la solidaridad a cada familia casarense, que si tiene un familiar que vive en una zona de alta circulación del virus, tampoco que vaya a visitarlo, porque estamos diciendo no queremos que vengan o les recomendamos que no vengan. Ahora, si nosotros inversamente lo vamos a visitar porque tenemos nuestro papá, por decir algo, un ejemplo simplemente, que vive en La Matanza y tenemos el certificado para ir, tampoco está bueno. ¿Está claro? Porque la idea es que nadie nos traiga el virus y nosotros irlo a buscar. Pero dentro de este contexto entendemos que el Día del Padre es un día muy importante,
queremos que cada uno de alguna forma lo pueda disfrutar con su familia. Pero seamos lo suficientemente inteligentes para saber, como hoy pasó, que un día tan trascendente para los argentinos, que tiene que ver con ese acto protocolar de la jura a la bandera por parte de los alumnos de cuarto año, se hizo un acto de otra forma, con el gobernador, con la vicegobernadora, con la directora general de Escuela de la provincia, vía redes sociales. Es decir, tenemos que intentar de entender que estamos en un momento diferente, que realmente estamos atravesando un tiempo inimaginable en otro momento y que requiere del esfuerzo de todos, inclusive un esfuerzo como este que implica a veces tener que dejar una cuestión tan afectiva, tan propia a nuestros sentimientos como el Día del Padre, para tal vez juntarnos con nuestros padres un poco más adelante. Porque yo creo que esto en algún momento lo vamos a superar. Por eso insisto, la aclaración fue porque entendíamos que mañana había posibilidades que se hicieran las reuniones familiares, que estas reuniones son hasta 10 personas de 8 a 18. Entendíamos también que alguna persona podía llegar a venir a visitar a su padre. Por eso le aclaramos que si no tiene el certificado de circulación no va a poder ingresar a Carlos Casares. Y lo otro que agregamos posteriormente, entendiendo la preocupación de algún vecino, y por qué no también de la mesa de salud, y por qué no la mía también, es la recomendación, y esa recomendación lleva un pedido muy especial de responsabilidad y de solidaridad con el resto de los vecinos de Carlos Casares, que aquella persona que vive en un lugar con alta circulación del virus, que por favor se abstenga de visitarnos. De la misma forma que si un vecino de Carlos Casares tiene a su papá o a su familia en un lugar de amplia circulación del virus, se abstenga de ir. Dicho esto, mañana seguramente nos vamos a reencontrar. Nosotros subimos una placa en la cual damos un teléfono, una dirección de mail por si alguien quiere hacer una consulta, pero creo que he sido claro. Le estamos pidiendo por favor que no vayamos ni que nadie venga si está en un ámbito de amplia circulación del virus. Estamos preocupados. O sea, el hecho que hayamos logrado atravesar estos días con la tranquilidad que todos los hisopados que hicimos, posteriormente a la persona o al vecino vinculado y que tuvo un positivo asintomático, nos tranquilizó un poco, pero no nos quitó la preocupación. Estamos tanto o más preocupados que antes. Por eso le pedimos una enorme responsabilidad. No nos olvidemos que más que nunca, para que podamos transitar este tiempo con la mayor tranquilidad posible, necesitamos inexorablemente que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias.